imagen, el aparato respiratorio, la parte exterior, que es la olfacción, la condición, luego viene lo que es la laringe, y de ahí la tráquea, anatómicamente, debemos ver. Y hay una etapa de la orofaringe, donde hay una válvula, una válvula, la epiglotis, que cuando se pone en la boca, separa el tejido respiratorio. Pero a veces cuando movemos rápido, entonces como que pasa al lado respiratorio, entonces produce por reflejo una intensa tos, y que muchas veces puede producirse de una asfixia, cuando se pasa un trozo de carne, por ejemplo, o espinas de pescado o de pollo. La siguiente. Estas son las vías aéreas. La conductora, la siguiente. Las vías nasales, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y la orbital. Y son la porción conductora. Luego viene la porción gaseosa. Tenemos la porción gaseosa, todo lo que es la parte ya histológica, lo que vamos a realizar ahora, donde tenemos los conductos respiratorios, la inhalación, los conductos alveolares, luego los sacos alveolares, la circulación y los las unidades anatómicas, fisiológicas, aparatos respiratorios. Y ya está la barrera que decía anteriormente, que no permite que ingresen sustancias tóxicas en el externo de microbios. Entonces ahí tenemos en la división prácticamente de lo que vamos a ver después de la práctica, la parte conductora y la parte respiratoria. La parte conductora, vamos a ver ya la tráquea, que ustedes ya lo conocen, con el centro tejido cartilaginoso, tráquea. Y luego tenemos bronquio primario, bronquio secundario, tanto en el pulmón izquierdo como en el pulmón derecho. Y luego viene ya la parte conductora, la bronquiona, el pelo abdominal, el respiratorio, el conducto alveolar, los alveolos, que todo constituye la parte respiratoria. Todo este árbol recto bronquial tiene su epitelio, como todo órgano, tiene su epitelio, o sea, la mucosa. En este caso, tenemos en la tráquea y los bronquios, tenemos un epitelio respiratorio, o es el epitelio, recuerdan, pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Ese es el epitelio respiratorio. Entonces, como ustedes dicen, el epitelio respiratorio, ya, y luego pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Entonces, esa es la parte prácticamente de la tráquea y los bronquios. Pero ya en los bronquiolos, que ven ahí la diferencia, en la tráquea y los bronquios hay cartílago, un tipo de cartílago hialino, pero ya en los bronquiolos ya no hay cartílago, solamente hay las células cilíndricas, ciliadas, y por supuesto las mínimos. Luego ya el control respiratorio tiene una célula llamada célula D clara, no es célula clara, sino célula D clara, en el cual son células que van a tener una actividad muy importante inmunológica. El microorganismo que ingresa, esta célula D clara tiene esa capacidad de fagocitar, captar, destruir prácticamente. Luego tenemos ya en el bronquiolo y en el alveolo, tenemos ahí las células epiteliales celulares. Hay dos tipos de células alveolares, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el encargado de la barrera alveolar. El tipo 2 es el encargado de una sustancia que se conoce como surfactante pulmonar. Cuando esta sustancia falta en los pulmones fetales, ese efecto nace, pero con una deficiencia en lo que respecta a la respiración. Sale a encontrarse con el medio externo, si no tiene ese sujetador pulmonar y si no se le aplica asistencia médica, prácticamente esa persona se muere. Eso es lo que se conoce como
una serie de células. Tenemos en lugar las cilíndricas selladas, el 1%. Ahí hay un síndrome importante que es el síndrome de Charcot-Marie. Ese síndrome que consiste. Si no hay esos ciclos, entonces prácticamente la célula no funciona. Y si no funcionan esos ciclos, prácticamente no puede haber respiración. Es un síndrome, también se conoce como síndrome de los ciclos, o también el síndrome de luego tenemos el célula caliciformes, que es el 1%, que tenga moco, células sensitivas, tenemos las imágenes, células de moco, ahí tenemos un poco. La primera, el 1, es la célula cilíndrica ciliada, luego, y ahora sí, la 2, luego es ahí, la célula caliciforme, la 3, el cepillo, 4, las células basales, 5, neuroendocrinas, que es las células de gránulos pequeños de Lobachevsky, 4%, y si le empieza a serotonina, calcitonina, sonoproteína, y 6 arriba, tenemos la célula serosa, 3%, secreción serosa, como aceitosa. Entonces, el epitelio del endotelio tiene ¿cuántas capas? Tiene 6 capas o 6 tipos de células. Pseudo-desertificados. O sea, da la impresión que fueron estratos, sino que se encuentran los núcleos unos sobre otros, no guardan una relación de estratos o de capas. Así. Luego tenemos lo que vamos a ver en las láminas, en el video cilíndrico asociado, la parte blanca que vemos ahí son las células caliciformes, y vemos ahí los cilios, son las células ciliadas. Como todo epitelio descansa sobre una membrana basal. Esa membrana basal es la encargada justamente de renovar a las células superficiales conforme van envejeciendo, son renovables, de ahí que también se puede encontrar abundante tejido conjuntivo, y también glándulas que secretan pues, el moco, la sustancia del medio semifluida, que lubrica justamente y protege desde luego la entrada del aire atmosférico, que muchas veces está cargado por microorganismos. Dame la siguiente. Porción conductora, y lo tenemos, dale como la cadena así. Digo que no me van a saber, de estilo. Es una piel delgada, La piel delgada no tiene estrato córneo. La piel gruesa sí tiene estrato córneo. El estrato córneo es propio del epitelio de la epidermis. En los nudillos, en las rodillas, en la planta de los pies, ahí es gruesa la piel. Eso tiene estrato córneo. En este caso, si ustedes se tocan la fosa nasal, hay piel. Esa piel es delgada. Con FPQ, ¿cómo se explica FPQ? Epitelio policertificado plano queratinizado, FPQ. Y también tiene un epitelio policertificado plano NQ, no queratinizado. Vibrisas, los vibrisas son los que tenemos en el interior de la cavidad nasal, más desarrollados en varones que en mujeres. Las mujeres rara vez tienen esas vibrisas o pelos que sobresalen de la fosa nasal. En el varón, efecto de los andrógenos, tienen un crecimiento más rápido. Y luego tenemos ahí la porción olfatoria y el epitelio olfatorio. Las células SOC se van supranaturales, las células olfatorias en sitios inmóviles transversales y células basales. Siempre hay en el epitelio células basales encargadas de la inflamación. Ahora, lo importante también es aprender o recordar, cuando uno quiere oler algo, no debemos asignar directamente el frasco si no tenemos de qué se trata ese líquido contenido en el frasco. Siempre atrayendo con las manos indicadas el olor para que las moléculas olorosas impresionen al epitelio olfatorio y determinar si es un olor agradable o desagradable. Nunca hagan esto de oler directamente, puede ser sea un
puede generar serias lesiones a nivel de las fosas nasales y sobre todo del epitelio olfatorio. Los que han padecido de COVID-19, uno de los problemas que quedan latentes es la anosmia. ¿Qué cosa es la anosmia? Ausencia del olfato. Ya la persona que ha sufrido este problema tiene inicialmente una anomalía en la parte olfativa y ya no puede distinguir el olor, tampoco el sabor, porque el COVID lesiona justamente toda la zona de la cavidad nasal y también de la cavidad bucal. Pero poco a poco se va recuperando con la terapia, se va recuperando el olfato y también, por supuesto, el gusto. La siguiente. Ahí tenemos el centro respiratorio de la cadena nasal. El epitelio seus, clasificados y clasificados, tenemos los cornetes. Si ustedes se meten a la comida, van a hacer una maqueta o una pieza ya disecada, donde se ven los cornetes en la parte interna. Los cornetes son tres: superior, medio e inferior. Y luego ahí hay una comunicación con el meato nasal. De tal manera que muchas veces cuando ustedes han tomado una cucharada de arroz, por ejemplo, y están hablando, ¿no? Como que el arroz se atora y luego sale por la cavidad nasal, porque hay una comunicación ahí, la coana o meato, sale por ahí. Por eso cuando se conversa, se habla, no se debe conversar con una boca llena de alimentos. Aparte que es un poco antihigiénico, ¿no? Está conversando y todo el olor del pescado, del ceviche o cualquier otro sale a la luz del olfato de la otra persona. La siguiente. El tabique nasal es liso, el tabique nasal. El tabique nasal es cartílago, pero tiene, por supuesto, una cubierta lisa, su pared lateral, pues no pliegues, que son cornetes, justamente, el cornete superior, medio y inferior. Así, la función, ahí tenemos la función, disminución de velocidad del flujo de aire, nicotización, calienta el aire. Cuando ustedes van en un vehículo con las lunas bajas, ¿no? Viene todo el aire, por el corte termodinámico, ¿no? De la carrocería del carro, del auto, de la camioneta, la mujer. Y eso, por supuesto, regurgita, o sea, llena de aire, y si hay algún escape de gas, indudablemente va a resultar justamente preparado. El órgano del olfato. De epitelio olfatorio formado por, ahí lo tenemos para ese epitelio. Células olfatorias, 1. 2. Células de sostén. 3. Células basales. Y luego tenemos justamente la parte sensitiva. Vemos que las moléculas cómo ingresan. Ustedes destapan un trapo de perfume, por ejemplo. Destapan, entonces salen las moléculas de la parte líquida que contiene frascos de perfume. Y esas moléculas impresionan justamente al nervio olfatorio y eso permite determinar si ese olor es agradable o desagradable. Pero si ustedes están 2, 3 tragos están oliendo, ya el cuarto ya no lo pueden oler bien, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiar el olor. Se acercan a ustedes un poco de café, ¿no? Café entero, entonces aspiran como que limpian prácticamente el olor inicial de ese perfume. Y siempre atrayendo hacia las fosas nasales, ¿no? Cuando está en el frasco destapado, no jamás hagan esto de oler directamente. Puede lesionar su piel olfatoria. Ahí tenemos el epitelio olfatorio. Impresionan las moléculas que son agradables o desagradables, impresionan y van al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es el primer par craneal. Cuando van a ver una anatomía y van a enseñar los dedos craneales, que son 12 pares. El primer par es el olfatorio, el segundo es el óptico. Entonces el olfatorio va a llevar la sensación de olor hacia el cerebro, y el cerebro responde. ¿Y cómo responde? Si es agradable o desagradable. La nasofaringe
inflamación posterior a la cavidad nasales, que nivel del paladar blando se convierte en orofaringe, o sea, el paladar blando. Tenemos dos tipos de paladar. Ustedes se pasan la lengua por el paladar amplio, que es así como acabo, ese es el duro. Pero hacia atrás estamos el paladar blando, que está en relación con la faringe, pues se llama orofaringe. Oro, que voy a buscar faringe, faringe propiamente dicho. Se encuentra tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, nada más, no es pseudo. Cilíndrico ciliado, se le conocen células caliciformes, secretoras de moco. Y por debajo del epitelio nasofaríngeo existe abundante tejido linfoide, asociado a mucosa, MALT. MALT significa tejido linfoide, ¿no?, asociado a la mucosa, MALT en inglés, que forma de un anillo de Golgi. Ahí tenemos el anillo de Golgi. Es un anillo. Este anillo está formado por adenoides, las amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas, amígdalas linguales. Eso es lo que tenemos el anillo de Golgi. En las amígdalas palatinas, muchos de ustedes ya por las amígdalas, se están mirando ahí simplemente órganos linfoides. Los órganos linfoides son los encargados de la producción de los linfocitos T y T y B, que son los encargados de la defensa del organismo. Ahí tenemos un resumen entonces, lo que es el vestíbulo, digamos la porción respiratoria, nasal y la porción rotatoria. Vemos lo que es para qué sirve o qué es lo que presenta. Todos tienen cartílago excepto los huesos. Los que huesos hay ahí, con anatomía, los huesos elmoides, ¿no?, en la parte interna de la nasal. Luego tienen ahí las glándulas sebáceas, las sudoríparas, las celomucosas y las glándulas de Bowman, que son de carácter seroso. Y luego tienen ahí el epitelio, que es el famoso plano certificado, queratinizado, respiratorio y rotatorio. Tenemos los tipos de células: epidermis, luego basales, perciformes, ciliadas, encefalios, serosas, olfatoides, sustentaculares, basales. Y luego las librisas. Las librisas son los pelitos que tenemos ahí en la cavidad, los pelitos. Luego tenemos el tipo eréctil, las más ramificadas, y también tenemos la vesícula olfatoria, la glándula de Bowman, que favorecen justamente la función olfativa. La siguiente pregunta. La primera es olfatitis. Siempre tenemos que buscar la parte clínica de todo eso. En primer lugar, tenemos la hiperosmia. La hiperosmia aumenta la capacidad de detectar olores. El incremento en el olor puede hasta llegar a desencadenar crisis asmáticas en personas susceptibles a ello. Uno de los problemas de las personas que sufren de asma, cuando tienen un olor cerca, como que se activa y le da pues, el problema del asma, que ya se hace crónico, desgraciadamente. La siguiente. Anosmia, pérdida de olfato. Anosmia, anosmia sin olfato. Uno de los primeros síntomas en su dirección es que las personas que la padecen no sienten el sabor de sus comidas, encuentran todas las sustancias insípidas. No tienen, por más que tiene el condimento, la sal, la pimienta, etc., no lo pueden saborear, es insípido para ellos. Por la conexión que puede ser sentido el gusto con el virus, el polen, ahí lesiona esa parte. Pues eso son atósmicos. Hay personas que han sufrido o tienen secuelas del polen, todavía no pueden sentir el gusto de las comidas. La siguiente. Parosmia, reducción de la capacidad de detectar los olores. Parosmia. La siguiente. Pólipos. Los pólipos son tumores que aparecen en membranas mucosas y irritadas, finalmente por resfriados frecuentes. Algunas personas tienen un problema en su sistema inmunológico, bajas defensas, y se contagian rápidamente del virus de la gripe es un virus. Y eso ocasiona justamente lo que se conoce como los pólipos, que son tumores, y sino también la siguiente
justamente las cuadras vocales verdaderas, que lo vamos a ver en la lámina, y por debajo del criterio del espacio, ahí está el espacio de Reinke, el espacio de Reinke, un R, acá está en el mapa un R, contiene tejido fibrocolágeno, no tiene vasos hepáticos, es un espacio importante. La siguiente, por favor. Y la tráquea tenemos una mucosa, submucosa, capa cartilaginosa, si conocen, creo, mucho tejido cartilaginoso. La mucosa tiene un epitelio pseudodelicado ciliado, una ganancia propia, tiene actividades elásticas. La submucosa tiene tejido conectivo, conjuntivo, como quieran. La capa cartilaginosa, cartílago hialino, con forma de C. O sea, los cartílagos no son cerrados, tienen la forma de C. ¿Por qué? Porque atrás del cuerpo solo está el esófago. En su origen embriológico tenemos la tráquea con el esófago casi juntos. Inicialmente están unidos, pero luego se separan. De ahí que los anillos traqueales son el C, pero no son totalmente anillados, tienen espacio, su relación con el esófago. Luego tenemos la adventicia, es un tejido conectivo que adhiere a la tráquea de las estructuras conectivas. Aquí tenemos que diferenciar lo que es adventicia y lo que es serosa. La adventicia son órganos que no tienen nada que ver con la cavidad peritoneal, como el caso de la tráquea, por ejemplo, el caso de los pulmones, el corazón, una cavidad pericárdica. Pero en el caso del aparato digestivo, lo que respecta al tracto, el intestino delgado, el intestino grueso, etc., eso sí está dentro de la cavidad peritoneal. Y eso tiene una capa que es serosa. En cambio, los órganos que no tienen nada que ver con la cavidad abdominal tienen adventicia, como el caso de la tráquea, por ejemplo. En el caso del esófago también tiene su adventicia. Luego tenemos la tráquea y tenemos la mucosa, su epitelio pseudo-ciliado, tiene glándulas también, por supuesto, y el cartílago tipo hialino. La siguiente. El árbol bronquial y tenemos los bronquios. Los extrapulmonares son principales, son dos, y luego ingresan a cada pulmón. Y ahí se van a producir los bronquios loculares. Y luego los bronquios secundarios y terminan los bronquiolos. Los bronquiolos terminales, no respiratorios terminales. Entonces es una ramificación que tiene tanto el lado derecho de la tráquea como el lado izquierdo. Los bronquios pueden ser primarios o principales. Contiene músculo liso, glándulas seromucosas y estoma fibrocartilaginoso. El músculo liso, los bronquios principales están concentrados en gran parte en la zona posterior y los bronquios intrapulmonares se encuentran en la submucosa. Contiene MAN, entonces MAN hemos visto tejido linfático asociado a la mucosa. Además tiene los linfocitos y las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. Todo el sistema respiratorio tiene su defensa, pero a veces es la cantidad de microorganismos o la cantidad de virus que hace imposible que pueda destruir a esos microorganismos porque no tiene la capacidad suficiente o el número suficiente de defensa. Bien, la siguiente. El bronquio intrapulmonar de ella no tiene cartílago, pero tiene un músculo liso, un músculo liso, el músculo de Reisensen. Se escribe Reisensen, es un músculo del bronquiolo intrapulmonar, músculo liso, y tiene un cartílago hialino también. Pero el cartílago hialino no es continuo, son placas de tejido cartilaginoso hialino. Así. Y vamos al bronquiolo propiamente dicho, el bronquiolo que presenta un epitelio simple, presenta la célula D clara, no es de célula D clara, sino D clara, no glándulas ni cartílago, no tiene glándulas ni cartílago. Bronquiolo propiamente dicho. Así. Y en este caso son los bronquiolos terminales, músculos de Reisensen, es el músculo liso que viene alrededor del bronquiolo. Y bien notable en este corte. Ustedes van a ver el corte el músculo de Reisensen. Así. Patologías, la bronquial,
declara, más declara. Pero declara, son células que degradan toxinas en el aire, uno inhala el aire, hay toxinas por supuesto, entonces las células declara son encargados de degradar esas toxinas, protección frente al enfisema. Entonces el enfisema es cuando uno inspira, pero no puede expirar, o sea, no puede eliminar el aire, ¿no? El aire inspirado, porque le falta, los alveolos no tienen la capacidad de poder responder frente al estímulo cuando se han inhalado el aire. Lo normal es que uno inspire y expire, inspire y expire. Porque en este caso el enfisema inspira, pero no bota el aire, se queda retenido ahí y eso ocasiona precisamente molestias a nivel de los bronquios y alveolos. La función respiratoria, como el respiratorio, tiene una pared continua por presencia de alveolos, el cúbico, ciliado, ya no es educado, ya no es plano, ya no es cilíndrico, es cúbico, sin células calciformes, no tiene. Tiene un conducto alveolar y está esa pared con el vidrio cúbico aplano. Sacos alveolares y los alveolos, que son las unidades anatómicas, fisiológicas del aparato respiratorio. Ahí tenemos las dos unidades respiratorias. Vemos cómo está relacionado el canal, el conducto respiratorio, con los alveolos respiratorios. Bronquiolo respiratorio. No es lo mismo decir bronquiolo terminal que
hemofilio tipo 1. Su epitelio ya es casi plano, con mayor libertad de pasaje de los gases. Y siempre están pues, relacionados con capilares sanguíneos, por eso se llama la barrera alveolo-papilar. Así. Ahí tenemos este cuadrito, algunas características histológicas diferenciales entre la tráquea, los bronquios, el bronquiolo terminal y el bronquiolo rectal. En este cuadrito está prácticamente resumido lo que ustedes necesitan saber básicamente. Así. Algunas condiciones clínicas. El enfisema pulmonar que hemos mencionado, los irritantes, por ejemplo, cuando se trabaja en un laboratorio donde hay alcohol, donde hay medicina, donde hay sustancias orgánicas, líquidos orgánicos, va a ocurrir una irritación, y no más aún, por ejemplo, lo que fuman cigarrillos. Simplemente que ya se está dejando de lado fumar los cigarrillos, pero ya entrando otras sustancias mucho más nocivas, como por ejemplo el fentanilo, mucho más nocivas que la nicotina y cualquier otra droga. La fibrosis quística con mucoviscidosis. No es lo mismo fibrosis quística que fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es como consecuencia de rezagos digestivos de colitis. Eso produce fibras a nivel de los pulmones que no dejan respirar, y eso desgraciadamente no tiene cura, ¿no? Ya se ha lesionado el pulmón por el virus y se ha fibrosado, y con fibras el pulmón no funciona, y si es bilateral, peor aún. Si es unilateral, el tratamiento puede ceder, pero si es bilateral, desgraciadamente y esa persona está destinada a padecer de la fibrosis quística de por vida. Pero hay otro tipo de fibrosis que es la mucoviscidosis. La mucoviscidosis es justamente un trastorno hereditario, autosómico recesivo, igual a la anomalía 2,7. Normalmente en una célula secretora, por ejemplo la glándula sudorípara. ¿Qué cosa produce la glándula sudorípara? Sudor. ¿Qué cosa es el sudor? Es una solución de cloruro de sodio. Ustedes prueban las lágrimas, prueban ustedes el sudor, es un salado. Entonces, eso es normalmente los iones de cloruro, los iones de sodio entran, salen a través de un canal iónico. Pero en la mucoviscidosis, la fibrosis quística, prácticamente no se ha codificado genéticamente, o se ha codificado justamente el canal iónico por donde debe entrar y salir los iones de cloruro y los iones de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan. Ese sustrato se acumula. Y al acumularse es fácil presa de cualquier microorganismo que haya ingresado en un caldo de cultivo y produce justamente lo que se conoce como bronquiectasis. La bronquiectasis es un problema serio, una infección pulmonar seria que puede conducirnos a veces hasta la apnea, disnea y muerte del paciente. ¿Así? Ahora, esta es la bronquiectasis. Dilatación irreversible, los bronquios, generalmente acompañada de infecciones. Tenemos la fibrosis quística y otro es el alveolo con la mucosidad. Si hay mucosidad, el alveolo no puede respirar. El alveolo, para que pueda entrar el oxígeno